y voy a ir a un contacto con César Navarro, quien me está esperando, creo, pacientemente. César Navarro, ¿está ahí? César, perdón, me atrasé porque Hola, cuando Claudia. yo me pongo de shopping me podía quedar hasta las 3 de la tarde. No sé si ha visto César estas Sí, creaciones. sí. Qué bonito, qué ganas dan, ¿no? De contagiarse con la creatividad y las ganas de trabajar de privadas y privados de libertad. Me encantó César, y por eso te hice esperar, te tuteo porque eres colaborador, columnista de La Razón. Sí, gracias. Bienvenido, César. Ahora sí me voy a cambiar del chip de la creatividad dentro de los centros penitenciarios, voy a pasar al movimiento, al socialismo, donde quiero contarte, César, hemos estado en una mesa de diálogo acá, ayer con Valeria Silva, con Armando Ortuño, con un nuevo amigo, Hernán Cabrera desde Santa Cruz, y hablábamos de estas tensiones, rupturas. Ya se está hablando de siglas, es decir, César, creo que ya no se puede decir que son algunas pequeñas rajaduras, no se puede decir que son diferencias, no son pequeñas diferencias. Creo que estamos en un momento de grandes definiciones dentro del movimiento al socialismo. ¿Cuál es la percepción de César Navarro? Gracias, Claudia. Gracias por la invitación y inicialmente felicitar a Juan Carlos por esa iniciativa importante que tienen Sí. con las compañeras y hermanas que están privadas de libertad, pero además creo que es una demostración de que la creatividad te permite la construcción, ¿no? Y tiene unas importantes formas de manifestación y creo que estamos todos obligados a participar y colaborar con lo que dispongamos, tanto en el teleférico como en Obrajes. Bueno, lo que está sucediendo hoy en día en el bloque popular, que no podemos hablar solo del MAS, sino hay que hablar del bloque popular. El MAS es la expresión política de las organizaciones sociales. El MAS no es un partido político clásico y tradicional, sino es la expresión orgánica y política de las organizaciones sociales. Por lo tanto, lo que está sucediendo en el MAS es lo que está sucediendo en el bloque popular. Yo creo que ese es un primer elemento que debemos marcar. El segundo elemento es que el bloque popular tiene cualidades altamente importantes que demuestran que sus escenarios deliberativos no son precisamente las de lo clásico del partido, sino básicamente tienen otro tipo de escenarios deliberativos, y el núcleo central y fundamental, que es la CESUD-CB, las compañeras Bartolinas, los interculturales, el CONAMAG y el CIDOF, ¿no es cierto?, son los que van a determinar, en mi criterio, en última instancia, cómo vamos a enfrentar el proceso electoral el 2025. En César, este momento, querer arrogarse... estás Sí, diciendo, César, que al tratarse de una organización política que no responde a la forma del partido político tradicional o como lo hemos conocido en este tiempo, por lo menos desde nuestra vida republicana, estaría marcando una otra forma de resolver, de tomar las decisiones. Y me estás diciendo, César, que más allá de estos liderazgos, llámese Evo Morales, Luis Arce, David Choquehuanca, estás hablando de actores colectivos, porque es algo que no lo he escuchado mucho. ¿Me estás diciendo eso? sí, Evo es presidente del MAS propuesto por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de la CESUD-CB, porque las 6 federaciones del trópico de manera directa están afiliadas a la CESUD-CB. El vicepresidente del MAS, Gerardo García, es propuesto por la Confederación de Comunidades Interculturales, lo que eran los colonizadores. Y la tercera persona en jerarquía es la compañera Juanita Ancieta, que ha sido postulada por las compañeras Bartolina Cisas. Es decir, las 3 principales cabezas del instrumento político son postulados por las organizaciones matrices, que son los que dan origen a la fundación del instrumento político. Por lo tanto, ese es un tema altamente importante a valorar, y en mi criterio son los actores colectivos que van a decidir el futuro del proceso electoral el 2024 y el 2025. Yo creo que ese es un elemento importante a remarcar, porque no te olvides que la movilización que lideró Evo en noviembre del año pasado estuvo acompañada del Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana.
en la movilización que se lideró este año a la cabeza del presidente Arce y el presidente Choquehuanca, luego estuvo participando el compañero Evo, prácticamente estuvo liderado por la Central Obrera y las organizaciones del Pacto. Entonces no podemos hablar del MAS independientemente de las organizaciones sociales, porque ellos son el núcleo duro que nos permite tener a nosotros como organización política la presencia territorial en todo el país. Es decir, el MAS en su estructura política no tiene capacidad de presencia nacional, pero tiene presencia nacional porque están las diferentes organizaciones sociales en las provincias, en las comunidades, en el cantón, etcétera, con una forma orgánica de deliberación, de decisión, de movilización, y por ello que la presencia del MAS es determinante en el escenario democrático electoral. César, sin embargo, hay ya algunos insumos, entiendo este esquema de decisión, de composición de esta estructura de movimientos sociales. Creo que ya se ha demostrado esta genética diferente en términos de estructura política del MAS. Creo que es novedosa, por lo menos en los medios, esta idea de trabajar las decisiones colectivas más allá de los liderazgos, porque eso es lo que ha estado circulando en este último tiempo. Sin embargo, hay elementos que ya se caen del árbol, César, ya son frutas tan maduras que se están cayendo de los árboles masistas, que tienen que ver ya con rupturas que algunos dicen que no tienen retorno, y que aquí sí se está hablando de pedazos que no responden a organizaciones, sino a líderes. César, no es novedad hablar de los evistas, los luchistas, los choquehuanquistas. Entonces, no lo puedes sacar de tu balance con estos actores colectivos, porque hay poderes también individuales, hay construcciones de figuras individuales. ¿Cómo las lees y cómo las articulas con esto que me acabas de describir? Sí, yo comparto contigo, la política no puede leerse independientemente de los liderazgos políticos, porque la historia política de nuestro país nos demuestra que los liderazgos son determinantes para los momentos decisivos en la historia política del país. Cuando se habla de horizontalidad es una abstracción muy genérica. Yo creo que los liderazgos son altamente determinantes, y Evo es parte de esa construcción, de ese liderazgo que viene de la década del 90, el 2000, y prácticamente Evo sintetiza lo que fue la lucha anticolonial y anticapitalista que dio origen a este proceso político que estamos viviendo nosotros en nuestro país. Evo tiene esa característica altamente importante, y tanto Luis y David han sido figuras políticas públicas a partir del gabinete del presidente Evo Morales, y hoy son figuras políticas importantes porque están presidiendo como presidente y vicepresidente nuestro gobierno. Entonces, los liderazgos tienen diferentes momentos, temporalidades y visiones que les permite liderar tiempos cortos o les toca liderar tiempos largos. Les toca liderar gestiones de gobierno o les toca liderar gestiones estatales. Entonces, estos son elementos importantes a definir, y no vamos a poder prescindir, evidentemente, de los liderazgos de Evo, de David y de Luis en este momento, cuando vemos un escenario político altamente complejo y complicado. Pero una cosa que quiero manifestar con mucha claridad, siendo el MAS la organización social y política que está concentrando el monopolio de la representación nacional, departamental y municipal, y cuando digo monopolio no me refiero a un concepto absoluto, sino que el MAS es la organización que permite la estabilidad democrática en el plano nacional, en el plano departamental y en el plano municipal. Es decir, no se puede entender la democracia independientemente del MAS, y al ser el MAS la organización monopólica de la política en el país, obviamente se concentra en el MAS el conflicto, la posible crisis, ¿no es cierto?, y también los efectos políticos del escenario que nos estamos desenvolviendo. Yo creo que es muy prematuro estar hablando en este momento de fracturas, y porque las fracturas no es hablar de una fractura del MAS en función de candidaturas, sino es hablar de una fractura del bloque popular. Y el bloque popular es que da origen a este proceso político revolucionario, y yo creo que más bien lo que estamos en este momento son demostraciones políticas de musculaturas sociales que tienen los diferentes liderazgos, tanto Evo como lo tiene
David, lo tiene Luis, y evidentemente con sus propias características. Evo está concentrada fundamentalmente en la estructura del MAS y las organizaciones sociales, en cambio Luis y David están concentradas más en función de la estructura política de gobierno y del Estado. Entonces, estos hechos nos demuestran los niveles, las tensiones y paralelamente también los desafíos con miras al 2025. César, voy a ir otra vez a los actores sin nombre. Hemos pasado de estos actores colectivos que tú has puesto sobre la mesa para entender la estructura del movimiento al socialismo en estos momentos de su propia historia. Hemos ido a hablar de los liderazgos concretos, de estos quiebres. Voy a volver a los actores, no sé si colectivos, pero sin nombre, que tiene que ver con una pugna de poderes. No se está discutiendo, decía yo en la mesa sobre el MAS ayer en este Piedra, Papel y Tinta, no se está discutiendo una mirada de país, no se está discutiendo modelos económicos, no se está discutiendo el papel de las organizaciones sociales, no se están discutiendo ideas, se están discutiendo poderes, se está discutiendo quién va de presidente de diputados, se está discutiendo quién es evista, quién no es evista, se está hablando de corrupción. Entonces hay estos otros factores, no sé si colectivos, en todo caso sin un nombre particular, que tiene que ver con este otro momento del movimiento al socialismo, menos romántico que el que se vivió por lo menos el 2005, cuando el primer indígena ascendía a la presidencia. Estamos hablando de el papel de los jóvenes, no sé con qué grado de renovación, de propuesta, de fuerza, de liderazgo, estamos hablando de corrupción, de acusaciones, es decir, hay estos otros elementos sin nombre que le quitan romanticismo al movimiento al socialismo y que creo que lo están desestabilizando también. César, ¿te animas a hablar de esto? Sí, lo que sucede, creo que no hemos logrado aún entender el efecto político del golpe y de la crisis del 2019. Y el primer efecto político tiene que ver con el triunfo electoral de Luis y David, pero paralelamente el efecto político tiene que ver con el rol político determinante del MAS como organización política a la cabeza de Evo. Entonces, previa al conflicto del 2019, prácticamente el monopolio de la política del Estado estaba concentrado en el liderazgo de Evo, y en cambio hoy en día tienes básicamente el liderazgo de Evo, el liderazgo de David y el liderazgo de Luis. Entonces son liderazgos altamente importantes. Lo que nos está faltando, y eso hay que decirlo autocríticamente, es construir una institucionalidad política de relación entre gobierno, movimientos sociales y organización política. Es decir, ese es un elemento que estamos adaptando como déficit, como factor de encuentro, de análisis, de debate y de decisión. Entonces, ese es un tema que estamos adaptando como un déficit muy fuerte y que nos está pesando en este momento a nosotros. Ahora uno puede ver como actor fundamental de la política al MAS, la fractura en diputados, la no aprobación del proyecto de presupuesto general del Estado y otros elementos. Es decir, pareciera que el MAS con sus autoridades públicas es la que está determinando el curso de la política, pero no estamos aún escuchando niveles de pronunciamiento de las organizaciones del Pacto de Unidad. Yo hasta ahora no he visto una reunión, un ampliado de las 5 organizaciones del Pacto de Unidad y tomar decisión sobre este elemento. Lo que nos está demostrando es que aún falta el pronunciamiento determinante de las organizaciones del pacto que hacen a la política en nuestro país. Creo que ese elemento también tenemos que verlo como el factor decisivo. Es decir, en este momento estamos viendo las manifestaciones como el sujeto determinante del MAS, pero el MAS como organización política no es determinante si no está de manera directa con las organizaciones sociales. Yo creo que el próximo año va a haber manifestaciones de las organizaciones sociales que prácticamente van a marcar la línea política de lo que va a suceder el 2023 y el 2024. Gracias, César. Creo que podemos volver a sentarnos a hablar del movimiento al socialismo, porque es uno de los temas que obviamente hace al debate político en el país. César Navarro, que ha sido en la última etapa del gobierno de Evo Morales, ministro de Minería, tiene una amplia trayectoria en la política, no la voy a enumerar ahora, simplemente me quedo con su última cartera.
ministro de Minería en el gobierno de Evo Morales y uno de los asilados en la Embajada de México después de la crisis y de la ruptura constitucional en 2019. Gracias, César. Hoy columnista de La Razón, agradezco también tus reflexiones y esperemos seguir con este debate, que es un debate de la vida política del país. Gracias, César. Te mando un abrazo. A ti un abrazo. Gracias por la invitación, Claudia. Buen día.